Bien, ahí está, jóvenes. Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a las clases de literatura. Corresponde a la semana número 14. Ya, ahí está. Entonces, si se ve la diapositiva, se me escucha. Comenzamos, jóvenes, ¿ya? Bien, ya. Bien, buenas tardes con todos, jóvenes. Yo creo que sí se me escucha porque por ahí me han respondido. Vamos a dar inicio a nuestras clases de literatura, semana 14. Continuamos con la literatura postmodernista. La semana pasada vimos hasta el realismo y hoy nos corresponde el postmodernismo. Bien, no sin antes hacerles un recordar acerca de esas etapas que estamos viendo. Bien, porque después del realismo, jóvenes, después del movimiento que vimos la semana pasada, ¿no? En el Perú también se va a desarrollar, jóvenes, lo que es el movimiento modernista. Si bien es cierto, acá no se le ponen, pero para que tengan en cuenta por qué existe un posmodernismo. Entonces, el movimiento modernista, que va a ser liderado por José Santos Chocano en el Perú, ¿no? Se va a dar justamente paralelamente al movimiento modernista que vimos con Rubén Darío en Europa, ¿no? Entonces, este movimiento modernista que es liderado por Chocano y algunos poetas más, como por ejemplo el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, Ventura García Calderón y otros poetas más, bien, van a mostrar pues una literatura propia de Hispanoamérica con mucha influencia no francesa. Entonces, esta etapa es una etapa que si bien es cierto abarca a partir de los años de 1910, más o menos 20 aproximadamente, esos años, ¿no? Que es un lapso también bastante corto, porque luego van a venir o van a surgir autores, ¿no? Poetas, intelectuales de la época que van a marcar un hito en nuestra literatura peruana, es decir, van a echar sus propias raíces. Entonces, esos poetas que van a aparecer después de que Chocano se vaya y abandone el Perú por mucho tiempo y no hay quien lidere la literatura peruana, entonces esa literatura entra en crisis y ahí es donde aparece el movimiento postmodernista, ¿no? Que ustedes tienen. Por eso que si hay un postmodernismo en el Perú es porque ha habido un movimiento modernista, ¿ya? De ahí por eso quería, antes de entrar aquí, tener en cuenta eso. Y más o menos este movimiento modernista que llega entre el 1900, 1910, 1915 aproximadamente, y ya luego desaparece, ¿no? ¿Por qué? Porque los poetas están un poco desorientados debido a los cambios que hay en la época, y entonces es ahí donde aparece el movimiento postmodernista. Ahí lo tienen ustedes. Bien, nuestra literatura peruana, entonces ahora vive un momento también bastante corto llamado posmodernismo, que solo lo tiene el Perú por si acaso. Este posmodernismo no hay, o posmodernismo no hay en otros países en América, solo es para el Perú, porque lo que sí hay es modernismo, pero más no posmodernismo, ¿no? Solo se va a desarrollar en el Perú debido a que los poetas de la época buscaron nuevas formas expresivas en la literatura, distintas, nuevas, diferentes a lo que se venía dando, ¿no? Y muchos de estos poetas eran poetas que habían nacido en Lima, que habían nacido en alguna región, pero que eran entes muy importantes para la época. Entonces, ese movimiento postmodernista aproximadamente data entre los años de 1911 hasta 1916, 18. Eso tiene que ver con jóvenes, con más adelante, ¿no? La aparición propiamente de la vanguardia. Por eso acá se les pone en esta línea de tiempo, ¿no? En esta línea se les está poniendo que el posmodernismo va a ser un tránsito, un camino entre el movimiento modernista de Chocano y el movimiento vanguardista liderado por César Vallejo. Es un momento, es un lapso que se da, ¿no? Esta etapa es una etapa, como dice acá, de transición, es una etapa de cambios, es un tránsito entre el modernismo ya establecido y la vanguardia propiamente dicha, ¿no? Todos estos movimientos jóvenes datan de inicio del siglo XX, ¿no? Son movimientos que se van a dar
algunos en América, otros en Europa, y ese es el tránsito que va a tener este nuevo movimiento. Entonces, ya. Bien, entonces, ahora, ¿qué más le dice acá? ¿Qué más les han puesto también en su separata para que ustedes tengan en cuenta? Hay acontecimientos también que van a marcar, no este movimiento, con acontecimientos históricos a nivel mundial, como es la Primera Guerra Mundial, que más o menos data entre 1914 y 1918. Entonces, en esa serie de cambios, la poesía peruana, ¿sí? La poesía de aquel momento todavía tiene influencia bien marcada en la poesía de Chocano, que es la poesía modernista, belleza, exotismo, esteticismo, misma poesía, ¿no? Que había en Nicaragua con Rubén Darío. Entonces, es una poesía que todavía tiene influencia modernista, ¿no? Es una poesía que está marcada por ello, pero que también así que esté marcada por ello, también como que, dice acá, ya presenta cierta fatiga, porque siempre casi se decía lo mismo o se repetía lo mismo. Y lo que se buscaba era una nueva forma expresiva, ¿no? En la literatura, en el arte. Eh, ¿Qué más? ¿No? Esa forma expresiva de repente no se marcó mucho en la poesía, pero sí en la prosa, es decir, en los cuentos. Ahí sí notamos un cambio rotundo. También, por ejemplo, en los cuentos, no solo de Abraham Valdemar, sino también de otros poetas, ¿no? Propios de la época, como hemos mencionado, Ventura García Calderón, que es otro de los poetas importantes en la época. Es decir, la prosa también juega un papel muy importante aquí, ¿no? Bien, según el intelectual poeta de aquel tiempo, José Gálvez, en su tesis, Posibilidad de una genuina literatura nacional, expresa lo siguiente. O sea, él en su tesis de literatura dice lo siguiente. La literatura peruana manifiesta desorientación, desencanto, repetición y cierta anarquía y crisis. Este es un mensaje de este gran poeta, intelectual, político de la época. Si bien es cierto, va a expresar en qué circunstancias en ese momento se encuentra nuestra literatura peruana, ¿no? Y ahí van a salir algunas frases, algunos temas, ¿no? Que de repente a la sociedad de aquel tiempo no le va a parecer o no le va a gustar, pero era parte de la crisis literaria que había, la forma que a veces, muchas veces se improvisaba, ¿no? En una determinada situación. Entonces, como aquí se va a mostrar ello, entonces, obviamente, pues, los intelectuales, los poetas de aquella época, no les va a parecer correctamente esa idea, pero era parte de, ¿no? Era parte del sentir de aquellos intelectuales que estaban a favor o en contra de esta nueva literatura. Bien, entonces, para José Gálvez, la literatura peruana se encontraba así, un poco desorientada, estabilizada, repetitiva, y lo que se buscaba era dar nuevos cambios, ¿no? Nuevos cambios en esta literatura. Bien, entonces esta es la primera parte, jóvenes, de la introducción de la literatura postmodernista. Bien, ustedes también tienen ahí en su separata algunas ideas. Ya. Otro punto que deben tener en cuenta en esta literatura, jóvenes, y si hemos hablado ahorita del contexto, también debemos tener en cuenta algunas características antes de ir a hablar de los poetas, ¿no? Algunas características importantes de este movimiento, podremos decir que este movimiento, ¿no? Dejó de lado de repente esa belleza exótica, estética que nos planteaba Chocano y la influencia modernista de Rubén Darío, a una, a una literatura que esté marcada por la realidad inmediata de aquella época, ¿no? Debe estar contenida en una realidad inmediata esa literatura, es decir, observar el espacio, el paisaje. Algo que también se había olvidado hasta la época era, se busca recuperar la emoción, el sentimiento en las poesías que nos van a mostrar. Un sentimiento de repente, pero no es un sentimiento del romancismo, sino es un sentimiento nuevo, ¿no? Es un sentimiento de, como podemos decir, de superación, un sentimiento de querer hacer las cosas bien, ya que nuestra literatura se encontraba pues desorientada, desenmarcada, ¿no? Por eso se habla de ello, ¿no? Se manifiesta ello.
Eh, Otro aspecto muy importante es el tipo de lenguaje, ¿no? El tipo de lenguaje que nos plantea es un lenguaje que está lleno, pues, de mucha emoción de parte del poeta. Tanto Valdelomar como José Eguren ponían esa emoción por las cosas tan sencillas, humildes de la vida, ¿no? No se complicaba mucho, no era que muchos adornos o que ya la iglesia con su poder, no. Está evocada una emoción poética, ¿no? Que es el sentimiento más profundo que hay en esta parte del movimiento postmodernista. Después tenemos también que a la poesía modernista, a la literatura modernista le gusta mucho lo que es tener en cuenta las imágenes sensoriales, es decir, ¿no? Aquellas imágenes o símbolos que van a representar diversos momentos en cuanto a cuando hablemos ya de la poesía o de la narrativa, ¿no? Cómo podemos reemplazar esas imágenes sensoriales que son captadas por nuestros sentidos, ¿no? Bien, entonces eso es con respecto a las características del posmodernismo. Bien, continuar. Y ahora sí nos vamos a José María Arguedas. Ah, no, perdón, José María Eguren, pues en Arguedas yo. José María Eguren. Y ahí está. Ya, listo. Ahí tienen ustedes su fecha de nacimiento. También tienen ahí algunos datos biográficos de José María Eguren, 1874-1942. Bien, en el caso de José María Eguren Jóvenes, es un poeta que nace en la ciudad de Lima, estudia en un colegio de jesuitas. José María Eguren desde muy niño se paraba enfermando, ¿no? Y siempre terminaban en los hospitales, pues no propios de la época. Entonces, el médico había recomendado que para que él se sienta mejor y tenga una larga vida, era necesario de que, ¿no? Que José María Eguren no se aleje un poco de la ciudad de Lima, que era muy húmeda en esos tiempos, y que buscar un lugar seco, fresco, ¿no? Y entonces a los padres de José María Eguren no se les ocurrió otra, ¿no? Que ver la necesidad de salvar a su hijo, porque constantemente se enfermaba de gripe, era llevarlo justamente a estos lugares donde se encuentra, ¿no? Un clima más seco. Y entonces en ese clima seco, ellos pues vieron acá en la hacienda de Pro, lo que hoy en día es hacienda, es una avenida. En esos tiempos eran haciendas, ¿no? De cultivo, donde se encontraban pues algunas personas trabajando, entonces. Y es así que ese clima le iba a mejorar mucho a él. Por eso que la familia decide mudarse, ¿no? A las haciendas de Pro, para poder proteger la salud de José María. Entonces, de ese momento, José María Eguren fue un hombre bastante enfermizo, un hombre que siempre se enfermaba de manera constante, ¿no? Y entonces los padres decidieron mandarle, ¿no? Afuera de la ciudad de Lima para poder contrarrestar su enfermedad. Y sí, bien que lo lograron, pero él se tuvo que alejar en su infancia de los niños, de los juegos de los niños, ¿no? Por la misma situación que le llevaba, ¿no? Era un niño y los demás eran adultos. Eh, Luego de eso, José María Uren regresa a Lima y aquí en Lima, ¿sí? Él va a escribir algunas poesías que no fueron fáciles llegarlas a publicar, debido a que en esos momentos, pues él era un poeta bastante joven, pero no era conocido en los círculos aquí en la ciudad de Lima. Entonces, para esos tiempos, había venido a Lima, eh, o había llegado, mejor dicho, ¿no? Eh, Había llegado a Lima un poeta, como podemos decirlo, como que
Nadie esperaba la presencia de este gran poeta que venía de Pisco, que era Abraham Valdelomar, porque usualmente todo se concentraba en Lima. Entonces, que un poeta venga de provincia, entre comillas, de Ica, y eso que era Ica, como que la sociedad de intelectuales no hacían mucho caso, solamente se preocupaban por la gente de Lima. Entonces, cuando Valdelomar llega con una actitud muy diferente, ¿no? Con una actitud de saber escuchar, hablar con las personas, sobre todo con la parte del gobierno, ¿no? Los que gobernaban en aquella época. Y entonces, José María Eguren ahí lo va a conocer, ¿no? Eguren era desde muy chico, siempre fue bastante tímido, callado, debido a la enfermedad que tenía, y esta enfermedad que era el asma, ¿no? Y hizo de que pues él se enfermara constantemente, fuera criado fuera de Lima, entonces siempre fue un niño bastante protegido, desde muy niño, ¿no? Y esto hizo de que justamente cuando él tenga que publicar sus primeros libros, ¿no? Siempre al lado de él estaba ¿no? Este poeta, ¿no? Que lo ayudó, sobre todo el primer libro, ¿no? A motivarlo a publicar, porque no era tan sencillo publicar un libro. Y todavía para esos tiempos, que Uren estaba jovencito, todavía vivía Manuel González Prada, que también al leer, ¿no? Uno de sus libros, sus poemas, se queda pues maravillado, ¿no? Se queda asombrado de las cosas que se venían no dando a conocer en ese momento. Entonces, eh, después de los sucesos, Eguren, ¿no? Entra ya a los círculos, gracias a Abraham Valdelomar, le hacen parte de, y comienza la publicación de sus libros, ¿no? Uno de sus primeros libros que va a publicar va a ser Simbólicas en 1911, La canción de las figuras en 1916, ¿no? En ese libro de poesías se van a encontrar, dice, ¿no? Dos poemas muy importantes que son Rondineles y Sombras. Eguren no tuvo muchas obras, estas fueron libros de poesías, pero las poquitas que tuvo fueron bastante significativas en esa etapa de la literatura peruana, ¿no? Del momento que él va a utilizar también alguna influencia de la literatura francesa, también española, ¿no? Y va a demostrar en el libro de llamados simbólicas esa capacidad intelectual que él tenía. Este libro, Simbólicas, marca el inicio, ¿no? Del movimiento postmodernista, porque algunos catalogan a Simbólicas como el libro más importante del movimiento, ¿no? Del movimiento postmodernista, ¿no? Entonces, ese libro con que se inicia esta trayectoria. Bien, eso es con respecto a la vida de Guren, y también les ponen ahí, ¿no? Que él va a ser prácticamente el fundador de la revista Colónida, que es una revista importante para la época. Luego tenemos también Eguren va a ser parte, ¿no? De la Academia de la Lengua Española, ¿no? Valdelomar le va a dedicar, como les decía, el primer ejemplar a Eguren y va a dibujar, o sea, Valdelomar también hacía caricaturas, ¿no? Y va a dibujar una imagen de Eguren y que lo va a poner en esta revista. Bien, ahí tienen ustedes jóvenes a José María Eguren, conocido también como uno de los primeros fundadores de la tradición poética, es decir, de la poesía en la literatura peruana. Y al lado de él vamos a encontrar aquí también a un poeta peruano llamado César Vallejo, ¿no? Ambos, tanto como Eguren como César Vallejo, son poetas los que marcan un cambio en la poesía peruana, ¿no? Un cambio en la poesía peruana porque ya la narrativa, desde el realismo, modernismo, como que ya había pasado su tiempo. Ahora se necesitaba una renovación. Bien, ahí estamos jóvenes entonces, iniciando esta parte de el movimiento, pues, posmodernista al lado de José María Eguren. Bien, ahí tienen, ahora nos vamos a las características de la poesía de Eguren.
específicamente. Ya conocemos algo de Guren, ¿no? Y ahora terminamos, pues, ¿no? Con la poesía. Un detalle más para que sepan antes de ir a la poesía de José María Eguren es que Eguren fue uno de los poetas bastante sumisos, tranquilos. No fue esos poetas pues que les gustaba que lo aplaudieran en grandes auditorios o que la gente pues no esté al lado de él, ¿no? Sea proclamado como lo hacían otros poetas. Por ejemplo, Chocano era uno de los poetas que le gustaba los grandes auditorios, que la gente lo aplauda, lo aclame, ¿no? Que la gente lo reciba, ¿no? El Guren no, como siempre de niño fue tímido, entonces no le gustaba pues ese tipo de situación. Eventos, no ir. Es más, como era tan enfermizo, él no iba, pues, y hasta de adulto también se enfermaba, pero como ya era de adulto, su enfermedad pues del asma era más controlable, entonces deja también su casa de Barranco y se traslada a vivir a Lima, al centro de Lima, por la Plaza San Martín, por ahí vivía con sus hermanas, porque ya sus padres se habían muerto y sus hermanas lo cuidaban. Es más, sus hermanas dicen que se quedaron solteronas por cuidarlo. Toda esta información, ¿quién lo cuenta? César Vallejo. Vallejo, cuando vino de Santiago de Chuco a Lima, y ya lo vamos a ver la próxima semana, conoce a Eguren, ¿no? Eguren ya pues era un joven adulto y Vallejo era chibolo, 18 años, jovencito nomás. Llega a Lima y Vallejo conoce a Valdelomar. Valdelomar lo lleva también a Vallejo a los círculos literarios con Eguren, ¿no? Y es ahí donde Vallejo conoce a Eguren y como Vallejo se dedicaba al principio a escribir artículos periodísticos, ¿no? Porque de eso se ganaba él, en revistas, en periódicos. Entonces, donde él trabajaba le mandan a hacer una entrevista a Eguren. Y es por eso que Vallejo va, ¿no? Y Vallejo va a entrevistar a Eguren y ahí donde lo conoce, pues, ¿no? Y muchas de las cositas que se le estoy mencionando acerca de la vida de Guren, están en la entrevista que Vallejo le hace, ¿no? Vallejo, Guren era soltero, por ejemplo, no se había casado, ¿no? Justamente debido a su enfermedad, sus hermanas lo cuidaban, pues, ¿no? Hasta que Guren fallece y las hermanas siempre estuvieron cerca de él, ¿no? Y Vallejo luego también más adelante va a hablar, ¿no? De este gran poeta peruano. Bien, entonces así era José María Guren, gracias a, ¿no? a Valdelomar, que lo va a llevar a estos círculos literarios, ¿no? Y lo va a invitar. Y él como que se sentía un poco incómodo, ¿no? Pero él estaba ahí, Valdelomar lo presentaba a todos, también lo hizo González Prada, que ya era un reconocido intelectual, también, y es así como Guren se va a dar a conocer en su poesía. Características de la poesía de Guren. Bien, ¿qué características tiene su poesía? Y ustedes lo tienen ahí marcado, ¿no? Lo primero es la idea de orquestación musical del poema. La idea de orquestación, jóvenes, musical, está dada justamente en las formas, podemos decirle métrica, en la musicalidad que hay en el poema. Por ejemplo, acá tenemos una poesía de Burke, ¿no? Que se llama La niña en lámpara azul, que está en la canción, en el libro Canción de las Figuras. Por ejemplo, en este poema, si hablamos de idea de orquestación, porque así nos dice la primera, ¿no? Eh, Vamos a ver la musicalidad, ¿no? Por ejemplo, dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Entonces, esa musicalidad está marcada por las palabras, por la cadencia, nebuloso, destelloso, Estambul, azul. Y luego dice, ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello de la garúa de la playa de la maravilla. Brilla, maravilla, insinúa, garúa. Esas formas jóvenes son lo que conocemos nosotros como orquestación musical, porque cada palabra que Guren utilizó para sus poesías está marcada con ese ritmo musical, ¿no? Ustedes saben que cuando uno escribe una canción, compone una canción para, ¿no? Siempre las canciones les ponen el fondo musical y de ahí viene el canto, ¿no? Entonces la poesía del Guren tiene esa similitud, la idea de orquestación musical. Es más, la poesía de Guren se puede acompañar con instrumentos musicales y le da porque tiene esa tonalidad, que es algo que no tiene la poesía de Vallejo, no tiene la poesía de Valdelomar, ¿no? No es una poesía que está marcada por eso, por mucha perfección formal, ¿no? Con un sentimiento que el poeta pues va a plasmar en cada uno de sus poemas.
Y Eguren, por si acaso, jóvenes, no hay que confundir. Algunos dicen, no, Eguren pertenece al simbolismo. No, el simbolismo no hubo en el Perú. La influencia del simbolismo es porque él usa la musicalidad. Pero Eguren no es un poeta simbolista, él es un poeta postmodernista. ¿Por qué utiliza la influencia del simbolismo? Porque el simbolismo estaba de moda y en Europa, específicamente en Francia. Y del simbolismo se recoge lo que es la idea de orquestación, la métrica, la rima, la musicalidad, la cadencia que hay. Y eso lo tiene, pues, la poesía de Gurgen. Eso es lo que le va a hacer diferente a otras poesías, ¿no? Ese ritmo, esa musicalidad, ese color que se va a utilizar. Bien, eso es con respecto a esta primera parte de orquestación musical y la influencia del simbolismo. La influencia del simbolismo está debido al dominio que él tenía, ¿no? De poder y el acercamiento con los libros auténticamente franceses y poder leer, pues, este tipo de libros. Eh, Otra característica importante vendría a ser la sugerencia. No muestra directamente la realidad, sino que sugiere una cosmovisión propia. Y eso también es bastante claro, ¿no? Porque dice la sugerencia no muestra directamente la realidad. O sea, es decir, lo que se dice realmente en el poema no necesariamente tenga que ver con los elementos que utiliza. Por ejemplo, mira, vamos a ver acá, los Reyes Rojos, por ejemplo. En los Reyes Rojos, cuando tú lees el título, dice los Reyes Rojos. Entonces, la sugerencia aquí, es que está hablando de dos reyes y obviamente rojos por algo rojo, ¿no? O sea, ya sea la vestimenta, ¿no? Algún elemento. Entonces, si uno lee este poema, entonces desde el título nomás, desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Esos reyes, obviamente, están peleando, están discutiendo con sus lanzas de oro. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Por el verde bosque y los purpurinos cerros brilla su sello. Entonces están por el bosque, están por los caminos, por los cerros, pero ellos están peleando. Vive su seño, que dice que están molestos. Entonces, la poesía de sugerencia es aquella poesía que no te dice directamente, ¿no? Directamente algo, porque puede estar usando palabras, términos que reemplacen, o los llamados símbolos que reemplacen algo. No porque está hablando desde la aurora, combaten los reyes, tengan que ver específicamente dos reyes. No necesariamente. Puede estar hablando dos caballeros, dos personas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos pequeños detalles, ¿no? Que marcan justamente la interpretación de la poesía de Goethe. Entonces, hasta ahí tenemos nosotros, jóvenes, la idea de sugerencia. Igual va a pasar con la niña en la lámpara azul, ¿no? Porque dice, la niña de la lámpara azul. Si yo leo eso, obviamente diré, pues, ¿no? Eh, que se está hablando pues de una niña, ¿no? Porque dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta la niña en la lámpara azul. Entonces te dice, luego dice, ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. ¿De quién está hablando? De la niña en la lámpara azul, porque es ágil, es risueña, es alegre, ¿no? Su llama seductora, su belleza brilla, y su tiembla en su cabello la garúa de la playa, de la maravilla, ¿no? Entonces es una niña que está pues por un pasadizo, ¿no? O sea, nebuloso, de repente hay neblina, ¿no? Y así te habla, que es ágil, que es risueña. Entonces, en un primer momento, esto lo que va a marcar es lo que estábamos diciendo acá, que esa poesía te puede sugerir que estés hablando de una niña, ¿no? Que te acompaña, que es alegre, ¿no? Entonces, esas son las sugerencias y a la vez esa sugerencia te traslada a algún aspecto muy importante como son las cogniciones, ¿no? Propias. Es decir, yo puedo decir, ¿no? Si en ese pasadizo nebuloso de repente yo me imagino que estoy en el cielo, ¿no? Entonces no es que directamente la poesía de Buron te dé un solo tema marcado, ¿no? Tema la familia, tema el amor, no. Te puede sugerir muchas cosas, porque está sacando elementos propiamente de la naturaleza. Y eso hace, pues, que no tenga una idea central, general, o está hablando del amor o está hablando de la tristeza, no, sino en este caso, sus producciones, que venían a ser las poesías, marcan mucho justo las palabras que utilizan, ¿no? Las palabras nuevas, la situación que va a plantear de repente el hecho, ¿no? Entonces, esa es la idea de jóvenes de sugerencia. La poesía de Eguren solo sugiere nada más. Y por último, tenemos la influencia
del uso del color, es decir, llamado cromatismo, ¿no? El cromatismo tiene que ver con la presencia del color. Y eso, ¿se escucha, jóvenes? ¿Se escucha? Sí, se escucha, profesora, todo bien. Ah, ya, es que acá un sonido medio raro. Ya. Entonces, cuando hablamos de color, estamos hablando que es algo, que es una particularidad que él tiene de usar el color, es decir, en su poesía. Y lo hace de manera constante, ¿no? O sea, el color va a marcar, pues el uso de cromatismo, ¿no? Color oro, purpurinos cerros, que es un color así entre marrón y negro, el color de los cerros, ¿no? Verde, por ejemplo, acá, azulinas, cadmio, por ejemplo, el cadmio es color blanco, cadmio es blanco, la luz del día que se representa, negras, eh, otra vez rojos, ¿no? Y así. Entonces, utiliza una serie de elementos cromáticos, ¿no? Como parte de su producción. Por ejemplo, en la niña del lámpara azul también encontramos el color azul. Por ahí también creo que está el color celeste, está por ahí, celeste, ¿no? Entonces, como que el color, el uso del color es parte de las producciones de Gurgen. Bien, bien, estas son las características jóvenes de la poesía de Gurgen, ¿no? Tres características, cuatro importantísimas: el color, la sugerencia y la idea de orquestación. Bien, entonces ahora nos vamos, ahí ustedes les han puesto algunos ejemplos de los poemas, ¿no? Para poder analizar. También tienen en la separata. Uno de los poemas básicos y clásicos de José María Eguren son Los Reyes Rojos, que está dentro de su primer libro, Simbólicas. ¿Qué más dice aquí? La idea del tiempo cíclico. Ustedes saben que el tiempo cíclico es uno de los tiempos que se marca donde pues te plantea, ¿no? Una idea, ¿no? Donde se esté hablando, por ejemplo, de lo que se hace en el día y termina pues ¿no? El día, luego amanece y vuelves al siguiente día y repites lo mismo así por mucho tiempo. Entonces, a esa situación de repetir varias veces algo, lo vamos a encontrar también en la poesía de Gure. A él eso lo va a llamar el tiempo cíclico, porque es un momento donde vas a girar y vas a regresar a la misma rutina. Y acá lo dice, por ejemplo, desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Desde la aurora quiere decir más o menos el amanecer, ¿no? Despertar. Dice que dos reyes combaten, pelean, luchan, ¿no? Dos reyes así aparecen por ahí, comienzan a luchar, vestidos obviamente con sus armaduras, ¿no? Y comienzan a luchar, ¿no? Por eso dice, combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Luego dice, por verde bosque y en purpurinos cerros vibra su sello. Por ejemplo, también ahí, ¿no? ¿Qué me está diciendo, no? Si están combatiendo dos reyes, entonces ahora sigue avanzando por los verdes caminos, púrpuras, va a vivir sus sueños, se van a encontrar cansados, ¿no? Y así, falcones, reyes batallan en las janías de oro azulinas. También lo mismo. Bien, entonces, en cada verso se va a ir marcando justamente esta parte de su temática que tiene que ver con esta con el tiempo cíclico, porque acá está desde que amanece y terminas, viene la noche y firme combaten foscos los reyes rojos. Termina esto, vuelve a irse al primer beso y otra vez comienza a repetir alguno de los momentos de tiempo ya utilizados, ¿no? Y de esa forma se hace toda una rutina, ¿no? Desde que amanece hasta que anochece. Ese sería el tiempo llamado tiempo cíclico. Bien, y luego ya viene el tema, ¿no? En este caso tenemos, podemos decir que tenemos
podemos sugerir varias cosas. En una primera lectura yo puedo, como estaba explicando, decir que esta lectura tiene que ver con dos caballeros, ¿no? De la Edad Media, por ejemplo, porque como está hablando de reyes que están peleando por su territorio y son gente importante, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que tienen su lanza de oro, ¿no? Entonces, como tienen su lanza de oro, entonces se puede decir que es alguien importante, un caballero. Y luego dice que ellos combaten, pelean, ¿no? Por el verde bosque, pasan por los cerros, ¿no? Están peleando y se van alejando, ¿no? Y vuelve a mencionar, hay batallas en lejanías de oros azulinos, ¿no? Y luego viene, dice, y por la luz cambio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y con firme combate en dos reyes. Entonces, todo este poema, jóvenes, tiene que ver con una sugerencia de tema, es que son dos reyes que están peleando por sus territorios, desde el amanecer hasta el anochecer. Otra sugerencia de tema es, podemos decir, llamémoslo así, desde el amanecer, ¿no? Desde el amanecer, porque acá dice aurora, y es cuando inicia, avance por el camino, purpurinos cerros, batallas en lejanías, lugares, ¿no? Luego aparece la luz caño, airadas, molestas, ¿no? Apareciendo formas negras y combaten los reyes rojos. También ahí, por ejemplo, está la historia cíclica, desde el inicio hasta el final, inicio hasta el final. Ese también es el tiempo cíclico, ¿no? Ahora, ese tiempo cíclico tiene que ver con eh, el primer tema que acabamos de decir, ¿no? El tema que está relacionado, ¿no? A dos reyes que pelean en el bosque. Punto. Otro tema u otra sugerencia podría ser también, ¿no? Que puede ser el amanecer con la salida del sol, la puesta del sol, ¿no? Que alumbra, ¿no? El bosque, que alumbra los cerros, ¿no? Y que poco a poco se va alejando. Viene el atardecer, se vuelve la luz cadmio, que es el anochecer, y finalmente llega la noche, ¿no? Entonces, eso también sería otra sugerencia. Y la última sugerencia, que es la que pide aquí la universidad para que tú puedas responder, es el tema, ¿no? Que es la lucha por la esencia de la vida. Entonces, tenemos una lucha constante desde que amanece hasta que llega el anochecer, ¿no? Y una persona usualmente, desde que sale el sol, ¿no? Lucha por su existencia, ¿no? Lucha por defenderse, ¿no? De aquellas situaciones o momentos, ¿no? Trágicos de repente, momentos que se están viviendo. Entonces, desde que se amanece, hay una lucha constante por sobrevivir, ¿no? Y eso lo hace el hombre. Sobrevivir por los caminos, por los bosques, siempre se siente molesto y siempre está peleando, luchando, hasta que finalmente viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Quiere decirnos aquí que estos dos, esta parte, ¿no? Te va a indicar que pues que definitivamente, ¿no? El día termina en ese atardecer que es la noche. Entonces las personas combaten día a día, luchan por sobrevivir en una sociedad llena de problemas, ¿no? Entonces, por lo menos ahí tienen el tema, la lucha como esencia de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiere uno? De que se hace constante. Bien, otro de los poemas importantes de José María Guren es La niña en lámpara azul. Aquí también está, y se tiene claro la sugerencia, ¿no? La sugerencia de qué nos plantea aquí, porque se está hablando del pasadizo nebuloso con el mágico sueño de Estambul. O sea, aquí hay hay un sueño, hay una pesadumbre, ¿no? Porque estás como que estuvieras pasadizo nebuloso, ¿no? Y esto equivale pues a un sueño, pero también estás lejos porque estás en Estambul, ¿no? Pero hay una niña, dice, con su lámpara, ¿no? Una niña, porque el título lo dice, la niña en la lámpara azul. Luego dice que esa niña es ágil, es risueña. Entonces, una persona ágil y risueña es una persona real, pues, ¿no? Insinúa su llama seductora, brilla, encima es bonita, brilla. Tiembla en su cabello de la playa de la maravilla. Por ejemplo, ahí es madre, ¿no? Y está yendo
como se dice, acompañando, ¿no? Dirigiendo algo. Puede ser una niña, puede ser un adulto, pero como acá dice el ángel de ilusión y brilla y su cabello en la playa de la maravilla, quiere decir que también es bonita, ¿no? Entonces así, cada verso te va indicando eso. Es más, con su voz infantil y melodiosa, entonces sí es una niña, ¿no? Y tú vas leyendo y vas a ir identificando qué elemento, ¿no? Habla de una vida milagrosa, la niña lámpara azul. O lo vuelves a repetir con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino. ¿Qué te ofrece esa criatura, esa belleza, ¿no? Y luego dice, de encarnación de un derroche, hienda ledo o vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña lámpara azul. Entonces, todos estos elementos que yo les he mencionado son elementos sugerentes, ¿no? En primera instancia sí puedo decir que es una niña, ¿no? Porque me está diciendo que es ágil y risueña, es bonita. Pero no solamente puede quedar en una niña, también puede ser la sugerencia que es una persona, un adulto que guía el camino a alguien. Algunos dicen que esa guía fue la hermana de Guren y el Guren propio cuando quería, pues, ¿no? O cuando su hermana lo protegía, ¿no? Lo cuidaba, ¿no? Esa sería esa sugerencia. Y por último, ¿no? Podemos decir que esa luz, esa luna, esa lámpara azul que nos guía y que tiembla su cabello de la garuda de la playa de la maravilla, por ejemplo, podemos decir ahí, ¿no? Que puede ser la luna, ¿no? La luna que sale desde el amanecer y se oculta en la noche, ¿no? Y en ese camino la luna que hace, brilla, está hermosa, ¿no? No necesariamente que va a cantar, pero sí su voz es melodiosa, ¿no? Y entonces todo eso tiene que ver con el análisis, ¿no? El análisis que ustedes aquí se han planteado en la primera parte, al menos acá. Bien, entonces, esas son las jóvenes, las sugerencias de los poemas que les han presentado aquí de la niña en lámpara azul. Todos son sugerencias, no hay una respuesta exacta para decir, sí, está hablando de la niña, no. Eso es lo primero que tú lees, pero más adelante te vas dando cuenta que no puede ser necesariamente una niña, puede ser también un adulto, puede ser un amor que tuvo, o sea, tantas cosas que se puede decir acerca de esta parte, ¿no? Bien, entonces, continuamos. Ese es con respecto, jóvenes, a José Meriegure. En su separata, por ejemplo, jóvenes, en su separata, ustedes tienen, antes de ir al movimiento colonida, ustedes tienen un poema llamado El Duque. Ahí tienen el poema llamado El Duque. Ya. Por ejemplo, en el poema El Duque de su separata, ustedes tienen ahí, ¿no? Del libro Simbólicas. A ver, revisen, voy a revisar. Ya, de ese poema El Duque, por ejemplo, que dice, hoy se casa el duque nuez, viene chantre, viene el juez, y con pedones escarlatas, florida cabalgata, a la una, a las dos, a las 10. Se casa el duque de Primor con la hija de Clavo de Olor, y allí están con pieles bisonte los caballos del lobo del monte, y con seños triunfante, galo céntrico Rodolfo, montarte en la capilla de la Bella. Entonces, sus palabras, su forma, ¿no? Que nos expresa aquí, son usando elementos propiamente de la naturaleza, ¿no? El clavo de olor, la aguja, el duque primor, ¿no? Entonces, esas son sus formas, como se dice, de sentir de quién se está hablando, ¿no? Y al final menciona, así de manera general, ¿no? Eh, ¿Dónde está? Ya, utiliza, por ejemplo, la hija del clavo de olor, utiliza caballos de lobo de monte, utiliza Estaba la Bella, el duque nos trae Rodolfo, montante, o sea,
Todos estos elementos jóvenes tienen que ver con seres de la naturaleza propiamente. Entonces, lo que uno utiliza es eso. A través de estos elementos puede graficar situaciones propias de la vida cotidiana. Y esta situación lo conlleva, pues, se dice que muchos de estos espacios que él comienza a escribir son espacios que él había ganado desde su juventud, espacios que en otra forma no le permitieron vivir, ¿no? Con tranquilidad o vivir en paz, ¿no? Debido a los problemas que había desde el gobierno hasta el grupo de intelectuales que no dejaba, pues, que ningún provinciano, entre palabras, interviniera, ¿no? Eso es lo que le pasó luego más adelante a Abraham Valdelomar. Bien, jóvenes, ese es el poema titulado eh, El Duque de José María Eguren. Ahora nos vamos al movimiento colonial. Bien, jóvenes, hasta ahí. Si hay alguna duda, alguna pregunta. Bien, el movimiento colonial. Ay, con la gripe. Ya, a ver. Pues, ratito. Ya, ya. Entonces, joven, así como se da la poesía de José María Guren, ¿no? Y la publicación de sus primeros libros, también a la par está el poeta Abraham de Lomar, ¿no? Abraham de Lomar, quien lo invitó a Guren a estas reuniones y así Guren se hizo conocido. Valdelomar va a fundar el movimiento Colonia, un movimiento que tiene que ver, como se dice, con una revista llamada Colónida, porque aquí va a haber una revista, ¿no? No solamente es un movimiento, pero a partir de aquí, jóvenes, hacia adelante, los intelectuales que no estaban de acuerdo, intelectuales que no solo les interesaba el poder y descuidaban, ¿no? Como se dice, al gobierno. Entonces la gente que hacía todavía formaba grupos, ¿no? Grupos de personas que lideren, ¿no? Que lideren, pues, como se dice, a un grupo de personas con los mismos ideales. Y es así como Valdelomar funda, como se dice, el movimiento Colonia, ¿no? Al lado de otros poetas también jóvenes como él, ¿no? Y este movimiento Colonia, que es grupo de poetas que van a tener como finalidad, van a ser críticos, rebeldes sobre las castas o situaciones anteriores, ¿no? Diciendo, pidiendo que nuestra literatura tenga que ser auténticamente peruana. Y no podemos dejar llevarnos por influencia de otros países, ¿no? O sea, en este caso Francia, España, Italia. La literatura peruana tiene que ser propia, ¿no? Eh, de gente joven que había surgido ahí y tratando de buscar una solución al problema tanto político, social. Entonces, la revista Colónica permitió sus publicaciones de estas personas intelectuales, artículos, ¿no? Sucesos que van pasando en la época. La primera revista Colónida fue publicada en 1916, ¿no? Uno de los primeros libros que va a marcar perdón, una de las primeras revistas que va a marcar justamente este movimiento, pero no era la única, habían también otras revistas, pero Colónida fue liderada por Abraham Valdelomar, ¿no? Y Valdelomar inclusive dedica la portada de esta revista a su amigo José María Iguren, ¿no?
Valdelomar también era le podemos decir, dibujante, ¿no? Y también dibujaba, ¿no? Y hacía caricaturas y así publicó sus 4 revistas colonias. O sea, no hubieron más revistas porque muere Valdelomar y desaparece la revista Colonia. Pero ya Valdelomar había dejado marcado esta situación del Perú, ¿no? Y cómo la literatura tenía que cambiar, ¿no? Tenía que despertar más el interés por la emoción y todo ello. Entonces, Valdelomar estaba pues liderando, pero además Valdelomar no solamente fue poeta, también fue político, ¿no? Y Valdelomar fue, como le digo, el que inició estos movimientos y más adelante van a seguir otros poetas y más adelante se van a formar los primeros partidos políticos, ¿ya? Valdelomar no se encontraba solo aquí, también están poetas jóvenes como More, Alberto Hidalgo, José Carlos Mariátegui y Percy Gilson, usted lo tiene en separado. En el caso de Mariátegui, todavía era bastante joven, ¿no? Recuerden que Mariátegui representa el Partido Comunista en el Perú, y Mariátegui era muy joven. Y en cada revuelta que había, como se dice, ¿no? En la universidad, en San Marcos, en las calles, por no estar de acuerdo al gobierno, entonces es ahí donde este, aparecen este grupo de poetas, ¿no? Con un espíritu crítico y rebelde contra las modas y las castas literarias, contra las castas literarias anteriores. Entonces estos jóvenes van a comenzar a, como se dice, a tomar eh, la rienda, pues, ¿no? De la sociedad de aquel entonces y muchos jóvenes se hacen conocidos y así como se hacen conocidos, como son rebeldes, los gobiernos los quieren deportar, ¿no? Echarlos de Lima, ¿no? Entonces, justamente por las cosas que ellos planificaban y daban a de conocer a la sociedad y cómo levantaban a la población para un cambio, ¿no? Y ahí entra la literatura, pues también ese cambio que se va a dar, ¿no? Bien, Valdelomar, ¿qué más hace? Valdelomar, ¿no? Forma el grupo con estos poetas. A Valdelomar le van a llamar el Conde de Lemos, un apelativo que tiene que ver justamente con la trayectoria de Valdelomar, porque un tiempo Valdelomar fue a, a Italia como agregado y ahí es donde va a recibir, él va a usar este apelativo, el Conde de Lemos, ¿no? El Conde de Lemos. Bien, entonces de ahí viene lo que les ponen ustedes también en su separata, ¿no? Eh, Cada uno de sus integrantes admiraron la belleza formar, la imagen, el color, quisieron mostrar una literatura propia, auténticamente peruana, usando estos elementos, ¿no? Que tienen que ver con la vida sencilla, con la vida, la parte tierna, melancólica, de aquellos poetas que vivían en provincia y los que vivían en Lima. Por ejemplo, Badelomar, en los círculos literarios jóvenes, algunos poetas, algunos intelectuales, como que no le prestaban mucha importancia, lo marginaban porque él era de provincia, ¿no? Y la gente cuando decía, ¿dónde vienes? De Ica, uy, ¿no? Como decir un lugar lejano, lejos, ¿qué voy a ir hasta allá? ¿Qué habrá allá? No hay nada. Entonces, como que ellos sufrieron mucho esta situación, ¿no? De los cambios propiamente, ¿no? De las castas, tanto de las modas culturales como también las literarias, etcétera, ¿no? Siempre se buscó eh, que sea una literatura muy formal, muy seria, ¿no? Dada justamente, propiamente a la época, usar mucha imagen, mucho color, ¿no? Y eso lo van a plasmar en sus poesías, tanto José María Gurin como Abraham Valdelomar, con los poemas Tristitia, por ejemplo, ¿no? Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola. Es más, esas palabritas, esos objetivos también son parte de las características de este movimiento, ¿no? Hablar de una situación o una expresión sencilla, tierna, ¿no? La vida provinciana, algo así podríamos decir, ¿no? Regresar a esos recuerdos, y Valdelomar tiene todos esos recuerdos. Valdelomar recuerda mucho esa vida infantil, ¿no? Y eso es lo que va a plasmar, ¿no? En sus producciones. Bien, jóvenes, es el movimiento colónida de Abraham Valdelomar. Bien, entonces creo que ya estamos en el descanso y regresamos del descanso, ¿no? Siendo así, estamos bien. Ya salimos al descanso, jóvenes, y continuamos luego con Abraham Valdelomar y sus obras. Bien, jóvenes.
Volvimos bien del descanso para terminar esta última parte de lo que estábamos hablando del movimiento colonia. Ya, ahí está. A ver, jóvenes, entonces regresamos a esta última parte, jóvenes, de la clase. Sobre el movimiento colonia estábamos explicando de Abraham Valdelomar. Bien, entonces este grupo de poetas, como les decía, jóvenes, era un grupo de poetas que se fue formando día a día, ¿no? Debido a la situación que se encontraba en este caso crítica, sobre todo la literatura, ¿no? Que había sido abandonada, desbordada por el movimiento anterior, que fue el movimiento modernista, ¿no? Y tanto José María Guren como el de Lomar y muchos poetas jóvenes, pues buscaron nuevos caminos en la literatura. Y en esos nuevos caminos de la literatura nosotros vamos a encontrar que este movimiento colonida va a ser un movimiento crítico, ¿no? Acerca de las castas anteriores, la literatura anterior, que buscaron la belleza formal, la imagen, el color, la emoción, ¿no? Que nos va a plantear, en este caso, las producciones, los poemas, ¿no? Bueno, si hablamos de Valdelomar con el poema Tristitia, ¿no? Valdelomar, por ejemplo, funda este movimiento Jóvenes en 1916 junto con la revista Colónida, después que viene de Italia, porque él viaja a Italia siendo congregado, ¿no? Lo vamos a ver ahorita en su biografía. Y después que él regresa, pues decide, quiere cambiar, modernizar a la literatura, ¿no? De ahí viene justamente este movimiento, que es una lucha constante, pero muchos políticos también en la época tenían un temor, un miedo de repente a Valdelomar, porque Valdelomar era un líder y atraía grupos de jóvenes. Y en esos tiempos el Perú vivió también una crisis política, social, ¿no? Y sobre todo de los gobernantes, porque para que él viaje a España, digo, perdón, viaje a Italia, él fue agregado del presidente de aquel entonces, de 1914, el presidente Guillermo Billing. Entonces, la gente le tenía mucha consideración y respeto, pero algunos también le tenían envidia, le tenían cólera, ¿no? La molestia de que él, ¿no? Sea pues un poeta, un intelectual provinciano, porque así le decían, provinciano, pero que era importante, ¿no? Y es por eso que él, ¿no? Rápidamente, dice, de un momento a otro va a morir de una manera muy inesperada, ¿no? Luego que regresa de Italia, funde este movimiento, ¿no? Y algunos políticos tenían temor a que él se presente inclusive hasta la presidencia, pero él en ese aspecto jamás, ¿no? Porque él no era político, él era intelectual sí, pero no, o sea, apoyaba, ¿no? Pero no es que era político. Su intención eran los cambios en la literatura. Bien, cultivaron la expresión sencilla, tierna y pusieron de relieve la vida provinciana. Y esto justamente lo que hace Valdelomar, tomar en cuenta su vida provinciana, porque así le decían, ah, tú eres de provincia, ¿no? Tú vienes de provincia, como que Lima todavía era un círculo bastante cerrado, pero Valdelomar fue un hombre fuerte, fue un hombre que no le importó ello y pues siempre demostraba con mucho intelecto, ¿no? Todo lo que él podía saber, ¿no? Él no era cualquier poeta improvisado, ¿no? Un poeta preparado, ¿no? Muy leído, y muy conocedor de lo que es el arte de la literatura. Bien, jóvenes, él es Abraham Valdelomar y su movimiento Colonia. Bien, ahora vamos a hablar de él, saber un poquito más acerca de su vida, de cómo fue su infancia, ¿no? Y poder entender su producción. Sobre todo de esa característica, pues, que él va a tener, ¿no? Es un poeta que va a reflejar en su literatura, tanto en su poesía como en su narrativa, ese sentir, ¿no? Podemos decir, ese sentimiento, esa nostalgia, esa emoción que nos narra cada uno de los sucesos y muchos de ellos recordados de su propia infancia. Él es Abraham Valdelomar Pinto, ¿no? Que nace en la ciudad de Ica, ¿no? Y su infancia la va a pasar en Pisco, en la Campiña, en el pueblo de San Andrés, en muchos lugares donde su padre y sus hermanos, en un promedio de 6 hermanos, ¿no? Van a estar juntos al lado del padre. Él va a recordar mucho al padre por su seriedad. Su padre era un hombre serio, un hombre recto. Trabajaba en los navíos, en el puerto de Pisco, ¿no? En el barco. Y la mamá se dedicaba al quehacer del hogar, ¿no? Y él va a recordar mucho al padre porque su padre venía cada cierto tiempo, ¿no? Dejaba el barco y venía a la casa a siempre determinadas horas,
por decirle 5 de la tarde, 4 de la tarde, ¿no? Él venía a la casa, cenaba con los hijos y los hijos se iban a dormir. El contacto con el padre siempre fue bastante serio, formal, que era propio de la época, ¿no? Mayormente los padres en esa época pues se dedicaban al trabajo y al cuidado de los hijos estaba la madre. Y eso es lo que hacía su mamá de mamá, cuidaba mucho de sus hijos. Esto va a calar mucho en él, ¿no? Mucho porque en sus cuentos como El Caballero Carmelo, como El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas, Evarista Eusalce y muchos cuentos que van a marcar la infancia de él, porque él va a recordar esos pequeños momentos que pasó al lado de su familia. Y es más, en sus cuentos, él va a utilizar inclusive los nombres de sus hermanos como personajes en sus cuentos. Y te lo vamos a mencionar en El Caballero Carmelo, ¿no? Entonces, esa es la vida de Valdelomar. Y esa vida infantil que le marcó tanto, luego él lo va a expresar, pues, ¿no? A través de sus cuentos, los recuerdos. Algunos dicen que fueron muy tristes la infancia de Valdelomar. Pudo haber sido muy triste, pero para él fueron gratos recuerdos vivir en familia. Y cuando muere su hermano Miguel, ¿no? Él también le va a dedicar una poesía al hermano Miguel, ¿no? Porque va a sentir la ausencia, ¿no? Era el hermano con quien ellos jugaban, eran casi contemporáneos con él. Y va a recordar mucho, ¿no? Su vida infantil. Fue escritor, fue periodista, lideró el movimiento colónida al lado de otros, ¿no? Eh, Él se reunía con algunos poetas, ¿no? En este caso pudo conocer al poeta Manuel González Prada, que ya era prácticamente era un anciano mayor, pero que todavía se concentraba, ¿no? O se congregaban con los intelectuales políticos de la época. Conoció a José María Eguren, pudo conocer también a César Vallejo bastante joven, cuando Vallejo vino por primera vez a Lima. Valdelomar lo quiso ayudar, porque Vallejo le decía que venía de Santiago de Chuco, provincia, ¿no? Y él inclusive Valdelomar le decía, oye, pero yo vengo de Pisco, ¿no? Yo estoy más cerca, iguales, pero aquí la gente igual. La diferencia es de que Vallejo era muy introvertido, muy callado. Si tú a Vallejo lo discriminabas o le decías alguna palabra hiriente, él se resentía y no más. Valdelomar no, Valdelomar le podía decir algo y él no le chocaba porque su autoestima era distinta. Su autoestima de Valdelomar era muy elevado. A él nada le afectaba, ¿no? Su forma de ser. Mientras que Guren también era bastante callado, tímido. Valdelomar es el que lo llevaba prácticamente de la mano. Siéntate aquí, vamos a... Pero para Guren por lo menos hablaba un poco, ¿no? Conversaba porque él era de Lima, él no lo marginaba, pero a Vallejo sí, ¿no? Cuando él llevó por primera vez a Vallejo a un círculo literario en el Palace House Center, este, cuando Valdelomar lo presentó y dijo que era de Santiago de Chuco, ¿no? La Libertad, todo el mundo decía, ah, provincia, ah, comenzaron a mirarlo muy extraño, y Vallejo nunca más regresó, se sintió marginado. Y Valdelomar, inclusive, Vallejo le ponía pretextos, le decía, no, no tengo pasaje, no tengo dinero, porque estaba lejos, Girón de la Unión, de donde vivía Vallejo, que era Barrios Altos, ¿no? Lejos. Entonces, Valdelomar decía, no, yo te doy para que tranvía, y Vallejo no le aceptaba. Vallejo nunca aceptó nada que no fuera ganado por él mismo. No le gustaban los regalos. Entonces Valdelomar buscaba la forma de aceptarlo porque veía en él un joven, ¿no? Con ímpetu de salir adelante, al igual que él, pero no se dejó ayudar mucho en Lima. Valdelomar era así, su forma de ser era así, y así lo conocían a Valdelomar, ¿no? Llegó a ser agregado, como les comenté hace un rato, en la embajada allá en Italia, en Roma. Él viaja allá muy contento, ¿no? Decidido, porque el presidente lo nombra pues agregado, ¿no? Del Perú allá. Él acá ya tenía un espacio, un sitio, la gente lo reconocía, pero allá no. Y estando allá en Italia se siente tan solo y comienza a recordar su vida infantil. Por eso que el poema Tristitia, el cuento El Caballero Carmelo y otros cuentos fueron escritos allá en Italia y luego publicados acá en el Perú. Porque él estando allá recordaba mucho a su familia y extrañaba demasiado a su familia, ¿no? En esos tiempos no existía un celular como ahora que tú puedes llamar y al segundo ves a tu familia está con video. Allá, ¿no? En esos tiempos una carta se demoraba 3 meses y él se la pasó ahí casi un año y medio, casi un año y medio. No llegó ni a los 2 años porque el presidente Billingur fue derrocado y todos sus agregados tuvieron que regresar al Perú. Y Valdelomar regresó, por eso cuando regresa, funda el movimiento Colonia, ¿no? Ya era líder, ya era un hombre con mucha experiencia.
Bien, jóvenes, él es Abraham Valdelomar Pinto, y ahí tenemos cuentos. Uno de sus primeros cuentos muy conocidos es El Caballero Carmelo, que ya vamos a mencionar en unos minutos. El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas y otros cuentos más. Estos cuentos fueron publicados de manera individual, ¿sí? Y luego ya más adelante, como son cuentos cortos, van a ser plasmados en un libro llamado Cuentos Completos, ¿no? De Valdelomar, y ahí encabeza El Caballero Carmelo. Siempre aparecen 6 cuentos, 7 cuentos. También tiene cuentos chinos, por ejemplo, porque Valdelomar siempre fue bastante observador. Mucho observaba a las personas en la ciudad de Lima, ¿no? Él, el llamado, conocido como el dandy, ¿no? Porque era un hombre bastante elegante, ¿no? Eh, Se vestía muy bien, con las pocas prendas que él tenía, pero marcaba siempre la, la diferencia, ¿no? Y cuando en esos tiempos emigraron los chinos al Perú, fueron a vivir pues ahí, ¿no? Lo que es, conocemos como el barrio chino. Así que él le gustaba andar por el centro de Lima, por la Plaza de Armas, un día llega por ahí y comienza a observar la vida de los chinos, ¿no? Y qué hacían los chinos, ¿no? Por primera vez en el Perú, ¿no? Su comida, sus costumbres. Y eso es lo que nos van narrando en sus famosos cuentos chinos, ¿no? O sea, él fue bastante observador del momento y contacto que tuvo con algunos de ellos le permitieron crear sus historias, ¿no? Llamados cuentos chinos. También tiene dos novelas, como tienen ustedes ahí, que es la novela La ciudad de los tísicos y el otro es La ciudad muerta. No tiene más narrativa, estas novelas son cortísimas, y un ensayo, o dos ensayos, perdón. En el caso de las novelas, La ciudad de los tísicos, novela bastante interesante, ¿no? Valdelomar nos cuenta aquí la historia justamente de los enfermos de TBC, pues, ¿no? Tuberculosis, son tísicos. Porque aquí en Lima, cuando la gente era detectada con esta enfermedad en aquellos tiempos, el gobierno la separaba. O sea, es decir, porque la enfermedad pues se contagia, ¿no? Es viral. Y entonces se enfermaban. Y para evitar epidemias, porque en esas épocas pues contrarrestar una epidemia de tuberculosis pues no era tan sencillo en Lima. Entonces, para evitar esas epidemias, el gobierno se lleva a las personas afuera de la ciudad, ¿no? Por decirles, si estábamos acá en Lima, se los llevaba pues por decirles a Cañete, ¿no? A estos en Lima, pero donde no había pues muchas, muchas casas o mucha urbanización. ¿Para qué? Ahí estaban en un hospital y hasta que se recuperen, ¿no? Regresaban a sus casas. Así era. Y él justamente en función a ese contexto crea justamente esta novela, La ciudad de los tísicos, ¿no? Porque estas personas vivían así por un tiempo, ¿no? Hasta que se podían recuperar. Entonces era su propia ciudad, pues la ciudad de los tísicos. Ahí todos estaban enfermos de lo mismo, ¿no? Y ahí viene parte de su historia, ¿no? De que él va a crear. Bien, jóvenes. Ahora sí nos vamos a las características, ya estamos conocido un poquito más. Ah, ya me olvidé. Valdelomar, por ejemplo, también estudia en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, de Lima. Y luego él se inscribe, porque antes en San Marcos se inscribían, no se postulaba, ¿no? Si querías estudiar en la universidad, te inscribías. Y Valdelomar se inscribió en la Universidad Mayor de San Marcos. Pero Valdelomar era tan culto que muchas cosas que enseñaba en la universidad él ya las sabía. Él decía de que estar sentados en una carpeta para él no era. Le gustaba enseñar más bien. Y entonces como que abandona la carrera, ¿no? No llega a terminar, pero sí llegó a estar inscrito porque hay registros de que Valdelomar estudió un buen tiempo en San Marcos. No, pues de ella se sale y se dedica a la parte intelectual y todo ello. Bien, jóvenes, eso es con respecto, y finalmente ya, cuando ya después de regresar de Europa, él comienza a dar conferencias, ¿no? Y entonces un día lo invitan a Ayacucho y va a Ayacucho a dar la conferencia, la reunión, y luego de ello, bueno, muchos dicen de que hay, como se dice, que su muerte fue planificada. Algunos dicen que murió, ¿no? De casualidad, qué sé yo. Valdemar estaba en Ayacucho y saliendo de la conferencia, bajando unas escaleras, él se resbala y se cae. Y de ahí se queda paralítico y al poco tiempo se le rompe la columna, ¿no? Muere. Otros dicen que detrás de él, cuando bajaban las personas, alguien lo empujó, se tropezó y él se cayó a propósito. Otros dicen, ¿no? Que como a él le gustó mucho, él también le gustaba un poquito llamar la atención, ¿no? Que la gente le preste importancia.
que pisó mal, ¿no? Para llamar la atención, pero no calculó bien y se cayó y se rompió la columna, pues, ¿no? O sea, hay muchas, este, controversia acerca de su muerte, ¿no? Bien, tenemos ahora sus características, ¿no? Características de la obra de Valdelomar. Destaca el cuento y la poesía. Ahí tenemos nosotros la poesía Tristitia, y también tienen ustedes en su separata el hermano ausente, la cena pascual y otras poesías más. Pero estas son las más conocidas. Luego tenemos otra característica, sobresale el tono nostálgico, tierno, íntimo. Eso sí es muy importante, ¿no? Tanto la poesía como el cuento, ¿no? Cuando él nos narra en sus cuentos, describe mucho lo que es la parte sentimental de las personas, el momento que se encuentra, la nostalgia, el sufrimiento, y llegando inclusive a la parte del dramatismo también, ¿no? Porque cuando el niño cuenta cómo el Carmelo va siendo herido, atacado, vemos la parte un poco dramática, ¿no? De lo que el niño va sufriendo, ¿no? Pero es un niño, es tierno, es nostálgico de lo que le va a pasar. Igual que en Tristitia, ¿no? Porque en Tristitia dice bien clarito los recuerdos y las escenas de familiares de su infancia, ¿no? Estas dos van de la mano, porque acá dice, ¿no? Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Ahí nomás, ¿no? ¿Cómo fue la infancia de esta persona? Triste, sola, ¿no? Si bien es cierto, había mucha paz, ¿no? En el espacio, en la aldea, pero, ¿no? Está esa soledad, esa tristeza, ¿no? Y cada verso que él escribe, ¿no? Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo y la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza, ¿no? O sea, todo lo que va a ir diciendo, ¿no? Todo esto tiene que ver con escenas familiares, o sea, porque está contando aquí cómo era la vida, ¿no? Los besos de su madre, dice, ¿no? Una dulce alegría. En la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y el soplo denso perfumado del mar. O sea, el despertar en la mañana, las olas, el mar de la campiña, y está la infancia rural, cómo lo retrata, ¿no? Tal cual, ¿no? Porque si uno se imagina en la mañana azul, ¿no? Cómo es esa mañana, el despertar. Sentía él el canto de las olas como una melodía. Y luego soplo denso, el ambiente, ¿no? Perfumado del mar. Ustedes saben cuando uno duerme cerca al mar, cuál es el olor, ¿no? El amanecer. Es distinto estar en la ciudad. Y eso es el recuerdo que él tiene y que lo va a plasmar un recuerdo tan cercano, tanto en el cuento como en la poesía, ¿no? Todos están vinculados al mar y a la campiña de Pisco. Y termina Tristitia con, y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Ahí está la nostalgia, ¿no? Imagínate decir eso, ¿no? Su padre era callado y su madre era triste, ¿no? Entonces, esos recuerdos infantiles que él tuvo va a ser plasmado, ¿no? Todas esas características que acabamos de mencionar están plasmadas en Tristitia y también en los cuentos como El Caballero Carmel y otros cuentos más. O sea, esos son evocaciones familiares propias de la infancia que no se veían anteriormente en las literaturas modernistas, por ejemplo. En Ricardo Palma hemos visto tradiciones, en realismo hemos visto novelas, pero aquí estamos viendo cuentos y por primera vez estamos viendo cuentos propiamente peruanos, cuentos con recuerdos, ¿no? De un ambiente familiar, social del propio autor. Como se dice que Valdelomar va a marcar el hito en los primeros cuentos peruanos. Porque antes de Valdelomar, recuerden, si bien tú vienes recordando el proceso de la literatura, han habido poesías, han habido novelas, han habido tradiciones, por ahí el teatro Yantay, pero cuentos, cuentos, recién se da acá, mira, ¿no? Con Valdelomar. Y a partir de aquí, ya lo que venga más adelante, ya pues, ¿no? Es la forma de cómo Valdelomar nos va a plantear, ¿no? Estos cuentos y el recordar, ¿no? Y nos va a plantear los primeros parámetros para hacer cuento en el Perú. Bien, jóvenes, sigamos avanzando y ahora sí vamos al Caballero Carmelo. Ustedes tienen un breve argumento, tienen el tema y un comentario final y un fragmento, ¿no? Lo vamos a ir leyendo para luego ir a las preguntas. Aquí está. Ya. Por ejemplo, jóvenes, en El Caballero con Carmelo, que es el cuento más importante de esta parte de la literatura postmodernista,
vamos a tener en cuenta primero el ambiente, ¿no? ¿Dónde se desarrolla esto? Esto se desarrolla en el pueblo de San Andrés, ¿no? Cerca de la campiña de Pisco. Aquí el protagonista es el propio narrador, ¿no? Que va a narrar la historia, que es aproximadamente un niño, ¿no? Que vive en una familia. Su hermano, acá dice llamado Roberto, es el hermano mayor. Bien. Luego tenemos a otros hermanos como Héctor, su hermano, Anfiloquio, también su hermano, a Jesús y Rosita, que son mujeres, y el protagonista. Por ejemplo, estos nombres que acabo de mencionar son los nombres de los protagonistas para este cuento. Pero si tú lees otro cuento como Los ojos de Judas, vas a encontrar algunos de estos hermanos. O sea, casi son los mismos en todos los cuentos. Ahora, estos nombres también son nombres reales de su propia familia. Por ejemplo, Roberto, ¿sí? Anfiloquio. Anfiloquio es el padre, el nombre real del padre de Valdelomar. Y Roberto, Héctor son sus hermanos. Miguel también es un hermano real, pero aquí no aparece con ese nombre. Y así, ¿no? Entonces, esas son las evocaciones que tiene del recuerdo de su infancia el autor y que también van a ser llevados aquí en la historia. En el caso de Roberto va a representar el hermano mayor. Entonces, la historia se inicia así, como tienen ustedes ahí. Bien. La historia es cuando inicia, cuando la familia está esperando el regreso de Roberto. Roberto es el hermano mayor que ha salido hace un tiempo atrás de la familia. Roberto, antes de irse, plantó una higuera en la parte de la entrada de la casa. Como ya había pasado tiempo, esa higuera había crecido y se había hecho un árbol grande y daba sombra a la casa. Entonces, el padre decía de que Roberto llegaba ese día. Entonces, todos los hermanos menores, incluyendo al que cuenta la historia, esperaban a Roberto. Y más porque ellos tenían la costumbre de cuando alguien se iba lejos, ¿no? Fuera de la ciudad, casi. Y creo que era una costumbre también de algún tiempo en la ciudad de Lima. Cuando alguien salía de viaje, ¿no? Al regreso tenía que traer regalos para todos. Entonces, eso es lo que ellos esperaban, de que esta persona, Roberto, traiga regalos. Entonces, Roberto hace eso, pues, ¿no? Trae regalos. Todos los hermanos felices lo reciben. Cada hermano recibe un regalo. Mínimo. Para ellos un regalo es desde un queso, panes, juguetes, lo que fuera. Para ellos es, para un chico de provincia de la época, eso es bastante significativo. Más porque Roberto no era pues de plata, ¿no? Era un chico que a veces iba a trabajar, a buscar ¿no? Un porvenir y por eso regresaba al hogar. Pero que los niños tenían más curiosidad, era eh, el regalo que le iba a dar al padre. Entonces, cuando Roberto llega y comienza a repartir los regalos, todos esperaban en una cajita que Roberto traía, que tenía un poco de agujeros. Este, había un gallo de pelea ahí, ¿no? Entonces los niños esperaban que Roberto abra esa caja, ¿no? A ver qué hay, pues, ¿no? Y Roberto abre y todos esperaban, el padre sorprendido, ¿no? Y sale un gallo de pelea. En esos tiempos los gallos de peleas estaban de moda en San Gabriel, como decir, ¿no? Todo el mundo tenía un gallo, la gente se dedicaba a la pelea de gallos, más cuando era pues fiestas patrias, algo así. Entonces le trae pues un gallo. Y este gallo es muy elegante, ¿no? Un color así como está en la imagen, bastante colorido y sobre todo el color anaranjado. De ahí, pues, por eso viene el nombre Carmelo, porque los niños le van a poner Carmelo por el color caramelo de su plumaje. El gallo sale y comienza a cantar, ¿no? Entonces todos lo ven muy bello y muy fino se le veía, ¿no? El padre lo recibe contento, agradece a su hijo. Y a partir de ahí, pues el Carmelo se hace parte de la familia, ¿no? Mm, al Carmelo los niños, ¿no? Lo quieren mucho, siempre están cuidándolo, pero el Carmelo como era un gallo de pelea,
Entonces no era un gallo del corral, porque ellos tenían un corral donde habían muchos animales, ¿no? Gallinas, gallos, este, pollos y todo ahí. Y entonces el Carmelo, por más que lo ponían ahí, el Carmelo siempre se apartaba y siempre se ponía en la higuera. Ahí se posaba. Entonces, como se posaba en la higuera, muchas personas veían al Carmelo ahí, pero el Carmelo tampoco se iba, se quedaba ahí. Bajaba a comer, ¿no? A tomar sus alimentos y luego regresaba a la higuera y se ponía. Cantaba cada cierto momento. Entonces, los niños pues siempre estaban atentos, sobre todo el que cuenta y Rosita y Jesús, que eran los más pequeños, ¿no? El padre siempre estaba a la expectativa del Carmelo, ¿no? Un día se dice de que Anfiloquio quería mucho al Pelao, que era otro gallo de corral, pero el Pelao, como cualquier gallo de corral, hacía ademanes, ¿no? O sea, perdón, hacía de barajustes, ¿no? O sea, salía del corral y se iba por la cocina y rompía los platos, ¿no? O sea, corría por ahí, ¿no? Como cualquier. En cambio, el Carmelo no hacía nunca eso. Entonces siempre la mamá se molestaba porque el pelado hacía, pues ensuciaba, ¿no? Y un día la mamá le dice, pues se molesta, ¿no? Le dice el papá, cuando llegó de trabajar, de que el pelado hace ensucia, roto platos, ¿no? Y no puede ser posible. Entonces el pelado, el papá le dice que, bueno, si es un gallo que no está bien, ¿no? Si se escapa cada rato, entonces hay que matarlo y hay que comerlo, ¿no? En un caldo de gallo. Y Anfiloquio, que quería mucho ese gallo porque él lo había cuidado de niño, se pone a llorar, pues no, ¿cómo lo vas a matar al pelado? Mejor mata al Carmelo, le dice, el Carmelo no hace nada, el Carmelo está de adorno, así decía el niño. Y el protagonista dice, no, pues no, ¿cómo lo va a matar? Si al Carmelo, al contrario, él se porta bien. Y así los niños peleaban por los gallos, ¿no? Papá se reía, le decía, bueno, si tú no educas bien al pelado, entonces mañana nos comemos al pelado. Entonces el Anfiloquio se molestaba con el protagonista porque decía, no, tú defiendes al Carmelo, yo defiendo, y así paraban peleando. Hasta que un día pasan los días, ya pasa el tiempo, el Carmelo también va creciendo, ¿saben? Porque los gallos de pelea pues no tienen mucho tiempo de vida, ¿no? Y entonces llega un día molesto el padre, porque él acepta una apuesta, una pelea de gallos, porque en su trabajo ahí no le habían dicho a él de que, porque él decía de que su hijo le había regalado un gallo de pelea fino, pues, ¿no? De raza. Y todo el mundo se burlaba y le decía que eso era mentira, porque si fuera de raza o fino, él hubiera peleado, lo hubiera adiestrado y lo hubiera hecho pelear con otros gallos. Y él decía que no, porque era un regalo de su hijo. Y que no, pues no. O sea, además, el Carmelo sí era de pelea, pero simplemente lo tenían en la casa. Entonces todo el mundo decía que tenía un gallo de adorno y que no era de pelea, ¿no? Que él solamente hablaba. Entonces, por esa razón el padre se molesta y dice que lo va a poner en contienda, ¿no? O va a pelear con un gallo. Y en ese momento el gallo más conocido del pueblo era el llamado Ajiseco, ¿no? Era un gallo joven. Y entonces al padre, como tiene esta discusión de la pelea, llega a entablar una pelea para el 28 de julio, donde el Carmelo se tiene que enfrentar al gallo más joven de aquella época, que era llamado Ajiseco y el más popular, ¿no? Y entonces es cuando él llega con la noticia a su casa y le dice a la esposa que está molesto porque lo han molestado mucho y él no le queda otra que poner a enfrentar al Carmelo. Faltaba más o menos como un mes. Entonces la madre le dice, pero ¿cómo vas a pelear, hacer pelear al Carmelo si el Carmelo nunca ha peleado? Y ya ha pasado mucho tiempo, ya está, ¿no? No está tan joven. Pero el papá dice, no, pero el Carmelo es de raza y el Carmelo va a tener que pelear porque ya hizo la apuesta. Y entonces mi mamá se desespera y los chicos que escuchan también lloran. Dicen, pero ¿por qué va a pelear si el Carmelo no tiene experiencia, ¿no? Porque ellos saben lo que es un gallo de pelea. Entonces, los chicos sufren, ¿no? Porque le dicen, papá, no, el Carmelo va a pelear, porque todo el mundo sabía de que el Ajiseco puede ser un gallo muy joven, que siempre ganaba sus contiendas. Pero el padre dice que no se preocupen, que lo va a preparar al Carmelo y trae a un amigo y que lo va a preparar, ¿no? Para que el Carmelo pelee. Y le enseña, pues, ¿no? Como el Carmelo es de raza, entonces va a aprender. Pero no es igual, pues, ¿no? Porque él es un gallo ya mayor, ¿no? Un gallo de pelea, 1 año, 2 años ya es viejo. Entonces, pero bueno, le enseñan a pelear al Carmelo y los chicos sufren, pues, ¿no? Sobre todo el protagonista y sus hermanitas, ¿no? Eh,
Luego viene el día de la pelea. En el día de la pelea, el padre le dice a los hijos mayores, a Roberto y a Héctor que lo acompañe, llevando al Carmelo. Los niños lloran, no sufren, y entonces cuando los niños se van a ir al colegio, Jesús y Rosita le dicen al protagonista que no vayan, pues, ¿no? Que no regresen al colegio porque ellos iban al colegio todo el día, desde las 8 hasta las 5, si en dos veces regresaban a almorzar y así. En la segunda media tarde, que ya no iban a regresar, porque estaban con pena por el Carmelo, y le dicen al protagonista que él vaya a escondidas a ver qué sucede con el Carmelo para que luego les cuente a ellas, pues a las niñas. Y entonces cuando el papá con Roberto y Héctor se van a la contienda llevando al Carmelo, este niño se va también a escondidas, ¿no? Ahí a la plaza donde se realiza la pelea y comienza la pelea, ¿no? Entonces la gente obviamente había apostado al Ajiseco, no al Carmelo, porque no lo conocían, pues, ¿no? Entonces no sabían quién era. Entonces, pero la gente ahí igual, algunos por ahí amigos del señor apostaron al, al Carmelo. Y entonces viene la contienda, la pelea, y el ajiseco, pues, ¿no? Son gallos jóvenes, comienzan a luchar y pues el ajiseco le va picando, picando al Carmelo, pero el Carmelo también se defiende, ¿no? El Carmelo se defiende, el Carmelo no se deja, pero se va haciendo más herido, ¿no? Y está un poco débil y va cayendo. Entonces, para esto, mientras el Carmelo caía de las heridas y se defendía, el ajiseco estaba prácticamente sano, ¿no? No le pasaba nada. Y a la vez que cantaba, pues, ¿no? Porque eso es algo usual en los gallos. Entonces, luego de eso, el Carmelo ya está un poco herido, más herido, y finalmente se cae, ¿no? Entonces la gente comienza a gritar, ¿no? Las apuestas corrían para el ajiseco. Y él cuenta todo esto, ¿no? De una manera muy, muy dramática, ¿no? Porque él lo está viviendo, lo está mirando detrás de las rejas, ¿no? Y sufre mucho, ¿no? Porque él, habla del Carmelo como si él fuera un ser humano, ¿no? Porque le dice, ¿no? Esbelto, magro, musculoso, ¿no? Austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. O sea, cómo habla, ¿no? O sea, cómo describe al Carmelo, ¿no? Y cómo le da sufre por cada dolor que tiene el Carmelo, ¿no? Porque para los niños, el Carmelo no era cualquier ser, cualquier animalito, ¿no? Era un gallo y ellos lo querían, lo amaban, ¿no? Y le daba pena lo que le estaba pasando. Entonces, el juez de la contienda, la gente decía, no, ya ganó el Carmelo, no, perdón, ya ganó el Ajiseco, ganó el Ajiseco. La gente gritaba, ¿no? Y el juez de la contienda decía de que no, porque para que gane un gallo tiene que enterrar el pico, o sea, tiene que estar ahí. Y entonces, el Carmelo no había enterrado el pico, pues no estaba ahí herido, mientras que el ajiseco, por su lado, agitaba sus alas, ¿no? Y cantaba, pues. Y en eso, él cuenta de que el Carmelo estaba mirando, herido, ¿no? Dice que levantó la cabeza, se levantó, así herido como estaba, y vuela, ¿no? O sea, se levanta, vuela hacia el ajiseco, y al volar, con sus patas que ellos tienen especie de espuelas ahí como cuchillas pequeñas. Al volar, vuela sobre el ajiseco y le corta el pescuezo. La vuela, le corta, cae el ajiseco muerto, definitivamente, y el Carmelo también cae herido, pues, ¿no? Porque él estaba herido. Entonces toda la gente comienza a gritar, comienza, ¿no? A sorprenderse de lo que ha hecho el Carmelo, ¿no? Porque prácticamente está ya perdiendo la contienda, ¿no? Pero sin embargo, el protagonista que cuenta, ¿no? El valor, la valentía que tuvo el Carmelo en enfrentarse y luchar hasta el final, por eso, porque esta lucha, ¿no? Y él le pone características humanas, ¿no? No está viendo un gallo, está viendo una persona que se ha levantado y ha salido adelante, ¿no? Y salió victorioso, el Carmelo ganó, ¿no? Y el padre, pues, no demostró que su gallo sí era un gallo fuerte, ¿no? La gente comenzó sorprendida, perdieron la apuesta y todo un escándalo, ¿no? Entonces el niño cuenta todo eso. El padre lo que hace es cargar al Carmelo, que está herido, ¿no? Está con sangre, lo cuidan, lo llevan a la casa herido, los niños lloran porque el Carmelo está herido,
no pueden hacer mucho porque son heridas profundas, donde este gallito pues al final va a morir después de 2 días de agonía. 2 días que va a marcar la historia del protagonista, ¿no? En este caso de quien cuenta la historia, porque en esos 2 días ellos normalmente los niños iban al colegio en la mañana, regresaban a media tarde y luego volvían a ir al colegio y regresaban ya casi al atardecer, así en la puesta del sol, como a las 5 de la tarde. El primer día los niños fueron al colegio con ¿no? Muy preocupados de cómo dejaban al Carmelo herido, todavía no moría. El segundo día, el niño cuenta de que no, él estaba muy preocupado, ¿no? Porque el Carmelo no se levantaba, ¿no? Estaba muy herido, por más que lo habían curado, ¿no? Y el segundo día dice, cuando él regresó ya en atardecer, él regresó y sintió un contacto cercano con con el gallo, ¿no? Porque él dice de que él llegó, fue a saludar al Carmelo, le daban el maíz en la boquita, pues, ¿no? Porque él no podía ni picar el gallo. Le ponían ahí la comida, le ponían el agüita. Y entonces él hizo todo eso, pero también sintió de que el Carmelo lo estaba mirando, dice, ¿no? Lo miraba y cuando el niño lo dejó de tocar, dice que el Carmelo trató de levantarse, así, ¿no? Agitar sus alas y cantar, ¿no? Hizo un canto y luego cayó y murió. Y ese recuerdo que marcó su vida infantil, él lo cuenta, ¿no? O sea, lo narra de esa forma, cómo finalmente Carmelo, después de 2 días de agonía, murió, ¿no? Y mueren prácticamente en el atardecer, ¿no? En la puesta del sol. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado El Caballero Carmelo, ¿no? Un cuento, le digo, bastante dramático en algunos momentos, por lo que cuenta el narrador, ¿no? Y ahora nos vamos a la parte final, que es el tema principal, que es la figura y hazaña del Carmelo, definitivamente ni dudarlo, porque es cierto, es lo que hace este gallo de pelea, y que es el cuento, podemos decir, símbolo del autor en su edad de oro, mejor dicho, en la edad infantil, y que cuenta como si esto hubiese pasado ayer, ¿no? O sea, cuando uno lee el cuento, es como si esto fuera reciente, ¿no? Y a pesar de ser un adulto, está marcado por eso, ¿no? Por esos recuerdos que él tiene, claros y nítidos, ¿no? Porque otros se olvidaría detalles, pero que él no, o sea, él lo narra como si esto hubiese pasado recién y lo tuviera acá, claro, que han sido, que prácticamente le marcó, pues, ¿no? La historia. Bien, otros temas vendría a ser la vida de aldeana, porque ahí te explican cómo vivía la gente en Pisco, el hogar, su familia, el heroísmo, porque no prácticamente aquí este gallito era un héroe, la muerte, obviamente, que está marcando este final de la historia, y luego tienen ustedes un comentario, ¿no? Ahí también les ponen ya para terminar. El estilo se destaca por el uso de un lenguaje refinado, culto, o sea, es un lenguaje propio, coloquial, dentro de lo que se puede decir, ¿no? Porque este cuenta detalladamente algunos detalles de la historia. Y las imágenes plásticas que les ponen aquí, o le llaman imágenes plásticas, vienen a ser las características que se le pone, ¿no? Al Carmelo, porque como se le dice, es esbelto, magro, musculoso. Esas características son propias de los seres humanos, no de un gallo. Y el autor al momento de narrar esto le pone y le da ese realce, ¿no? Le da ese punto donde eleva a la imagen de ese gallo. Entonces son imágenes plásticas o referentes que obviamente no le corresponden a ese ser, pero que se le da y muchas veces deja de ser pues un gallo simple o cualquiera, sino es un animal, es un ser que marca a la historia de la familia, no es cualquier gallo, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando dice imágenes plásticas. Conjugan la memoria, la narración, la anécdota y la descripción. Todo ello está en el cuento, ¿no? De cómo se va a ir narrando cada suceso, cada momento. Bien, y otro ponen ahí, el sentido trágico se evidencia en la relación entre el destino del gallo y su familiaridad con la vida del cotidiano del narrador, ¿no? Porque ellos habían hecho del Carmelo, ¿no? La familia, como un miembro más, ¿no? Como yo les decía, ¿no? O sea, como alguien más de ellos, como parte de su vida, ¿no? Por eso es que cuando el padre realiza la contienda, estos niños sufren mucho, ¿no? Sufren demasiado porque lo consideran parte de su familia y enfrentar al Carmelo con alguien que tenía experiencia para ellos era muy doloroso, ¿no?
Por eso que los niños sufren mucho acá, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, así terminamos nosotros el Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Bien, ustedes tienen ahí un fragmento y aquí les voy a poner, que también lo tienen en la separata, ¿no? Hay una partecita. Bien, dice aquí, por ejemplo, jadeantes se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo, aquí cuando está herido, ¿no? Estaba herido, más parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzáronse nuevas apuestas en favor del ajiseco y las gentes felicitaban ya al poseedor del menguado. Nació entonces en medio del dolor de la caída todo el coraje de los gallos del Caucato. Incorporado el Carmelo como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival con una estocada que lo dejó muerto en el sitio, ¿no? Aquí está justamente la parte final, ¿no? Ese desenlace, ¿no? Que saltó y aquí se dice, ¿no? Una estocada final. Y él se levanta y mata al ajiseco, pues. Mis jóvenes, entonces aquí tenemos el fragmento final y nos vamos ahora a las preguntas, bien, para poder ir respondiendo. Y ustedes también, ¿ya? A ver, estos minutos ya nos quedan. Bien. En la primera pregunta tenemos que ver con verdadero o falso acerca de los enunciados del postmodernismo. A ver, chicos, tratamos de responder, por favor, para poder verificar alguna de sus respuestas. A ver, ya me dice la 1 es la E, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién dice? A ver, Verónica dice la E. ¿Se trata de un periodo de tránsito entre el modernismo y el simbolismo? No, porque el simbolismo no viene en el Perú, por lo tanto es falso. Por esos años la poesía, aún modernista, expresaba signos de desaliento, sí, eso sí se ha hablado al inicio, va un poco desorientada. Los escritores de esta etapa tienen como propósito la renovación literaria. Sí, Valdelomar buscó esa renovación, buscaron la belleza, Eguren también algo distinto, diferente. Y la última, entre los autores más destacados aparecen Valdelomar, Eguren y Chocano, no, porque Chocano pertenece al modernismo y esto es postmoderno. Por lo tanto, la respuesta es la E, como lo ha puesto Luz Verónica. Muy bien, ahí tienen ustedes la respuesta en la 1, la E de Nano. 2, les ponen un poema de José María Eguren y dice, Ananqué se llama, Ananqué, ¿no? Sí, Ananqué. Listo. Y te piden ahí, marque la alternativa que contiene el enunciado correcto, relacionado con las características de la poesía del autor. Entonces, el autor, Valdelomar, tiene algunas características. Entonces, perdón, este es Eguren. Entonces, vamos a ver las características, aquí está. Estas son las características de Eguren. Entonces, según eso, yo ubico en ese poema las características. Idea de orquestación, sugerencia, cromatismo. Bien, y la influencia del simbolismo, muestra que tienen que marcar ahí. Dice, vuelve hacia mí tu labio purpurino, que ríe los silenciosos del destino. Tiene la frente azul y matutina, es un goce fatal que la ilumina. Continuaré mi verso desolado, tú lo puedes oír porque has pecado. Bien, entonces te pide a ti qué enunciado, ¿no? Si hace referencia a ese poema Ananqué de José María Eguren. A ver quién tiene la respuesta en la número 2. Vuelve hacia mí tu labio perfumado que ríe de silenciosos el destino. Tienes la frente azul y matutina. Es un goce fatal que ilumina. A ver, acá te dice, asume que la sugerencia exalta la naturaleza. No, aquí no está exaltando la naturaleza, está hablando de alguien. Entonces, como que se aleja. Usa arcaísmo para plantear una visión, pues no se habla nada de arcaísmos, palabras antiguas, acá no hay, todas son palabras propias y que se conocen. Resalta la musicalidad gracias a su rima asonante. Para que exista una rima o una musicalidad, la rima tiene que ser consonante, no asonante.
Y es cierto, ahí hay una musicalidad, pero de rima asonante, entonces no puede ser. Musicalidad sí hay, porque si te das cuenta, purpurino, destino matutino, ilumina, desolado, pecado. Sí hay, pero es rima consonante. Luego dice, recurre a la presencia de elementos cromáticos, sí, porque hay color, purpurinos, azul, no más, y describe la realidad externa de manera objetiva. Y recuerden que estamos seguros, ahí no hay realidad, por lo tanto la respuesta es la D, como lo ha hecho Neira Esther. Muy bien, en la 2 es la D de dedo. Ya, sigamos avanzando, por favor. 3. En la 3 también te ponen un poema LIEC 2. Luego de marcar la alternativa, los enunciados respecto a las características también de la poesía de Gura. Y surgió la Virgen Nacarina desde el submarino Panteón, y con la luz de ocaso declina, y con una lánguida canción. Sobre ella parado un cuervo incierto, la guía en violeta navegar. Hoy la mística blancura ha muerto con toda la tristeza del mar. Entonces acá también te piden enunciados correctos sobre las características de la poesía. A ver, dice, por acá Neira me dice la D, vamos a ver. Vamos a ver, hay que analizar bien. Sugiere una atmósfera plenamente misteriosa, dice, en la 1. Misteriosa, ¿por qué? A ver, se da cuando dice, y surgió la Virgen Nacarina desde el submarino panteón lugar, en la luz del ocaso de una lánguida canción. Sobre ella parado un cuervo incierto, ya cuando veo un cuervo, la mística blancura ha muerto. Sí, hay algo de misterio, sí, un ambiente un poquito tétrico, ¿no? La 1 sí es. Asume una singular concepción de la realidad. No, pues si hay una parte misteriosa, no, no es que tenga que ver mucho con la realidad, concepción de la realidad, ¿no? Al contrario, se aleja, ¿no? La 2 no puede ser. Eh, Más bien es una cosmovisión lejana, misteriosa, pero no realidad. Describe ambientes y personas siniestros, ambientes sí. Virgen Nacarina, podría ser cuervo, pero no te la... Ella parado, sobre ella, parado un cuervo. O sea, hay personajes, sí, la 3 sí puede ser, no puede ser. A ver, vamos, estoy por acá. Acá me quedo, ¿no? Asume una singular concepción de la realidad. Mm, por la presencia de Virgen, por la presencia de un panteón, podría ser. Ya, en la 3 describe ambientes siniestros, específicos personajes, pero no solamente menciona, pero no es que acá tenga que ver algo, no. En la 3 como que la descarto. Siniestros no, no hay. El cuervo, pero no necesariamente tiene que reflejar maldad. Emplea adecuadamente un lenguaje coloquial. Bien, entonces si hablamos del lenguaje coloquial, a ver, ¿no? Y surgió la Virgen Nacarina que es submarino panteón, una luz de ocaso declina, la lánguida canción, entonces no es tan coloquial el lenguaje. Tampoco es un lenguaje complicado, pero hay que hay palabras, pues, palabras sugerentes. Entonces, y si analizo, entonces voy descartando la 4, voy descartando la 3, solo me queda la 1 y la 2. Y en la respuesta, la 1 sí es. Y la 2 asume una singular concepción, podríamos decir por los espacios, ¿no? Nada más, porque de ahí no puede ser la 3, no puede ser la 4. Entonces ahí tendría que ser la respuesta, no es la D. Aquí la respuesta es la B, la 1 y la 2. Porque en la poesía de Buren sí hay una atmósfera de misterio. Y la número 2, cuando dice es una singular concepción de la realidad, o sea, no es que sea real, algo de ello.
puedo mencionar Panteón, que sí tiene que ver con la realidad. No, acá me genera dudas, pero aquí me están poniendo respuesta en la B, en la número 3, que no me parece. Pero bueno. Pero no es la 3 ni la 4, ¿ah? Porque siniestro coloquial no me dice específicamente un nombre de un personaje para decir siniestros. Ambiente podría ser, pero no personaje en sí no hay acá. Y lenguaje coloquial no. Entonces, la respuesta en la número 3 es la B, según lo que me ponen aquí como respuesta. En lugar de que utilice Gures, no, pues sí es refinado y elegante, y por lo tanto son correctos la 1 y la 2. Me ponen como respuesta la B, porque me queda duda, ¿no? Pero no es la D, jóvenes, no es la 3, porque la 3 se descarta. No hay un personaje directamente siniestro en sí. Ambiente podría ser, pero no personaje. Bien, jóvenes. Listo. Ya me queda poco tiempo. En la número 4, en este caso, los Reyes Rojos, te ponen de José María Guren, en el poema se evidencia la presencia del transcurrir del tiempo cíclico. Esto se caracteriza porque se determina tiempo cíclico. Acá están los Reyes Rojos, ¿no? Entonces, el poema se evidencia la presencia del transcurrir del tiempo cíclico. Esto se caracteriza porque determina tiempo cíclico porque se inicia desde la aurora, nace, desde la aurora, amanecer, los reyes combaten, sigue el día, siguen combatiendo, están molestos, siguen combatiendo. Está, está la luz cambio, que es el atardecer, cambio es casi atardecer, siguen peleando, siguen molestos, viene la noche y siguen combatiendo hasta la noche. Y esto se vuelve a repetir, otra vez amanece y este es el tiempo cíclico. Entonces la respuesta es la eternidad de la lucha que enfrentan los dos reyes rojos. Porque siempre van a pelear, no hay momentos que descansen. O sea, pasa el día y van peleando, peleando. Acá sí, la 4 sí es la A. ¿Ya? En la 4 sí es la A. En la número 5, respecto al movimiento colónida, marca la alternativa que contiene la secuencia correcta. Ya, esto es verdadero o falso. ¿Sí? El movimiento colónida, dice, apareció con las revistas Contemporáneos y Cultura. Bien, entonces, eso es verdadero. Luego se consolidó en 1916 por Abraham Valdelomar, sí. Se constituyó como líder de este movimiento de escritores. Colónida asumió una actitud rebelde contra los modos y las castas y el estilismo aristocrático y conservador. Bueno, propios de la época, ¿no? Posturas rebeldes, mejor dicho, ¿no? Que no estaban de acuerdo. Y entonces por eso que hasta ahí podemos decir que sí. En la 5, y por último dice, los integrantes del movimiento sintieron admiración por la belleza formal. En sus obras resaltaron el cosmopolitismo de la vida citadina. Citadina es ciudad. Y ellos hablaron de la vida provinciana. Y cosmopolitismo no tiene nada que ver acá, por lo tanto es falso. Entonces, según esto, su respuesta es la C. 3 verdaderas y una falsa. En las 5, la respuesta es la C. Bien, en la número 6 ya te ponen el poema a mis hermanos José, Roberto y Anfiloquio, de Abraham Valdelomar. Se puede afirmar que la obra del escritor iqueño se caracteriza por: de niño yo tenía miedo en las sombras, ¿recordáis? Nosotros nos llevaréis en los hombres, ¿recordáis? Cuando mamá se sentó, recordáis todo, ¿no? Entonces son recuerdos infantiles, memoria, la parte infantil. En la 6 es la A. Bien, jóvenes, entonces aquí tienen ustedes las claves de esta semana y pusieron la 6, la A, ¿no? Porque aquí tienen que ver con todo el recuerdo de su infancia. Bien, ahí tienen la respuesta de la 7 y la 8. La 7 tiene que ver con el caballero Carmelo y la 8 también sobre el caballero Carmelo, el lenguaje refinado y evocador. Y en el número 7 la respuesta es la E, narra los últimos momentos. Ahí sí se explica los últimos momentos del Carmelo, ¿ya? Y en la número 8 ya tienes que ahí ver con respecto a la parte formal del cuento. Bien, jóvenes, con eso me estoy despidiendo y nos encontramos la próxima semana. Y bien,
Entonces, que tengan muy buenas tardes y nos estamos reencontrando la próxima semana. Buenas tardes, jóvenes, y nos estamos viendo. Hasta luego, mis gracias.